Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a concluir con esta segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. Habíamos visto el tema de la crucifixión del Señor, ¿no es cierto? Recordamos aquel momento, aquel viernes de la llamada Semana Santa, donde el Señor murió en una cruz, ¿no? Y juntamente con él otros dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Perdón. Y habíamos visto, ¿no? La decisión. La primera cruz que habíamos visto era la cruz de la iluminación. Una cruz que había sido iluminada, su mente. ¿Por qué fue iluminada? Por la sencilla razón que él reconoció en ese momento, ese criminal, que él merecía estar ahí, ¿no? Merecía morir porque era un simple pecador. Pero sabía perfectamente que la persona que estaba a su lado no, era un hombre justo y él no merecía morir. Entonces la decisión que tomó fue decirle: Señor, acordate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Esa decisión que él tomó le ayudó no solamente a que pueda tener paz en su corazón, sino le aseguró una vida eterna. El mismo Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, también estuvimos viendo la otra cruz, la del otro lado, de la otra punta, la cruz, le habíamos dicho, la cruz de la condenación, porque así como este criminal entendió que él era un pecador y que necesitaba de esta persona que estaba a su lado, vimos que la otra persona de la otra punta no, en ningún momento se autoprogramó el pecador y tampoco quiso reconocer a la persona que estaba ahí a su lado como que era el Cristo crucificado, sino como que era otro simple que moría al lado de él en la cruz. Por consecuencia se siguió burlando, siguió injuriando, ¿no? Y se condenó a sí mismo. Así que hemos visto estas dos decisiones tan importantes. Por eso habíamos terminado con la conclusión, ¿no es cierto?, de reflexionar sobre esta palabra, ¿no? Y de tratar de pensar de qué lado de la cruz estábamos cada uno de nosotros, porque el Señor siempre está a nuestro lado, ¿no? Pero saber de qué lado de la cruz estamos. Hoy vamos a ver, habíamos dicho, la cruz del medio, la cruz donde fue crucificado el Señor. Y esa es la cruz de la salvación, la cruz de la salvación. Así que vamos, conforme a esto, a leer un pasaje en el mismo Evangelio de San Lucas, pero no en el capítulo 23, sino en el capítulo 22, porque vamos a comenzar a leer la parte del arresto del Señor Jesucristo, donde dice así: capítulo 22, versos 47 hasta el 53, vamos a leer. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregás al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo? ¿Contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Muy bien, hasta acá la lectura. Conforme a este pasaje vemos que todo comenzó una noche. Recordamos la noche de ese jueves, también de la llamada Semana Santa. Esa
esa noche cuando el Señor comió la última Pascua con sus discípulos y después salió a un monte, después de haber cantado un himno, salió a un monte y fueron a orar. Y digo una noche oscura, tal vez la más oscura de todas desde las que haya iniciado el mundo hasta ese momento. ¿Por qué? Imagínense, esa fue la noche donde un grupo de líderes religiosos, ancianos, ¿no es cierto?, de Israel, juntamente con Judas Iscariote, tramaron un plan. ¿Cuál era ese plan? Ese plan era darle muerte a Dios. Ahora, ¿ustedes imaginan el hombre tratando de matar a Dios? Bueno, muchos creen, judíos, hasta el día de hoy, ¿no? Muchos creen que lograron ese objetivo, conforme a este pasaje, con una turba de más de 100 hombres que llegaron hasta ese lugar, con espadas, con palos, seguramente venía esa turba alumbrada por antorchas aquella noche, ¿no? Y de repente llega la turba donde está el Señor, se abre paso y viene una persona que camina hasta él y le da un beso. Y el Señor le dice: Judas, con un beso me estás entregando. Con un beso estás entregando al Hijo del Hombre. Imagínense ustedes qué dolor que habría en el corazón del Señor en ese momento. Qué dolor que habría sentido el Señor, qué tristeza tendría el Señor en ese momento en su corazón, porque Él lo amaba mucho a Judas. Saber que uno de sus discípulos lo estaba traicionando. Podía haber sido cualquier persona del vulgo, del barrio, cualquier judío, cualquier líder religioso, ¿no? Cualquier romano, uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos que vivió con él por 3 años. Uno de sus discípulos que fue testigo de todos los milagros que hizo el Señor, cómo resucitó a los muertos, cómo sanó a los enfermos, cómo libertó a los endemoniados. Y él fue testigo de todas esas cosas. Y ahora lo estaba entregando por 30 monedas de plata. Ese era el precio que salía un esclavo en el mercado. Por eso digo, imagínense cuál sería el dolor que tendría el Señor en su corazón. Pero no porque terminaba solamente ahí la cosa, sino que también podemos ver que un poquito más tarde el Señor sabía perfectamente que otro de sus discípulos, ¿sí?, no cualquiera, otro de sus discípulos, lo iba a negar con juramentos y con maldición. ¿Sí? No conozco a este hombre. ¿Cómo? ¿Cómo no conoces a este hombre? Pedro, ¿vos tampoco lo conocés? No sé quién es, no lo conozco. Pero Pedro, pará, pensá un poquito si vos también estuviste con el Señor. Vos también fuiste testigo de todas las cosas que el Señor hizo. ¿Cómo decís que no lo conoces? No sé quién es, no lo conozco, ¿no es cierto? Y justamente para que se cumpla la profecía de Zacarías 13:7, cuando dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, no solamente que Judas lo iba a traicionar, no solamente que Pedro lo iba a negar, sino que el resto de sus discípulos lo iban a abandonar. Todos se fueron y lo dejaron solo, ¿sí? Lo cómico es saber que justamente unas horas antes habían dicho que iban a dar la vida por el Señor, ¿no es cierto? Cuando el Señor, vemos que estaban ahí en la cena, les dice: esta noche se van a estar escandalizando de mí, ¿no? Se van a escandalizar de mí. Todos. Jamás, Señor, le dijo Pedro, ¿se acuerdan? Hasta que, por más que todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y cuando el Señor le dijo: no, vos me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Por más que todos te nieguen, yo voy a dar la vida por vos. Y todos dijeron lo mismo, ¿no? Dice la Escritura, lo aclara,
En ese momento eran todos los que iban a dar la vida por el Señor. Pero bueno, aparentemente se tenía que cumplir la escritura. Así que quedó solo el Señor, todos. Y bueno, ahí se lo llevan ante Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Y le pregunta, el sumo sacerdote le pregunta, le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo. Y el Señor lo único que le dijo fue, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Dice que enseguida la escritura empezaron a darle de puñetazos y de bofetadas, ¿no? Durante toda la noche hasta la mañana siguiente, mientras buscaban testigos falsos para acusarle justamente contra Pilato. Así que toda la noche estuvieron ahí. Pensemos en Pilato. Pilato era una persona que él prefería ganarse el favor de todo el pueblo antes que hacerle caso a su propia conciencia, ¿sí? y a la de su esposa, porque la esposa le había dicho, no tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido mucho en sueños a causa de él. Pero él era un político y necesitaba estar congraciado con las personas. Así que bueno, fue así como pasó, ¿no es cierto? Pilato le pregunta al pueblo, sabiendo que como era la fiesta de la Pascua, tenían la necesidad de soltar a uno. Entonces dijo, bueno, esta es la mejor manera de soltarlo al Señor para que no le hagan nada, porque perfectamente él sabía que era un hombre justo, porque ya había hablado con él. O sea, dijo, bueno, les voy a poner una persona muy mala, un asesino que tenían encarcelado, Entonces les preguntó, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿No? Claro, los sumos sacerdotes que estaban ahí liderando a todo ese pueblo empezaron a gritar a Barrabás, a Barrabás. Entonces la gente seguía gritando, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué haré de Jesús llamado el Cristo? Contestó Pilato. Preguntó Pilato. Crucifícale, otra vez, los sacerdotes ahí al frente, crucifícale, y la gente del pueblo lo seguía. Crucifícale. Y era tal el grito de crucifícale, dice que al final tuvo que tomar esa decisión. Cuando él dijo, bueno, ya vosotros, ¿no? Porque en realidad todos conocemos cómo sigue la historia. Pilato entró, salió con una palangana, con agua, en presencia de todos, se lavó las manos y dijo, soy libre yo de la sangre de este justo, reconociendo él que era un justo y que él podía tomar la decisión de que no muera, pero dijo, yo soy libre de la sangre de este justo, allá vosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que el pueblo gritaba, sí, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Así que en ese momento lo llevan, le ponen un manto de púrpura, de escarlata, ¿no es cierto? Una caña en su mano, le clavan, literalmente le clavan esa corona de espinas en su cabeza, y empezaron otra vez a pegarle, diciendo, profetiza, profetiza, a ver quién te pegó, ¿no? Le tapaban los ojos, ¿no? Lo dicen en los versículos 63, 64 de este mismo capítulo, ¿no? Dice que le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, ¿quién te pegó? Profetiza, a ver quién es el que te pegó. Así que ahí lo sacan de la ciudad y lo llevan. Justamente en ese momento agarran a una persona que se llamaba Simón, él era de Cirene, y lo obligan a llevar la cruz, ¿no? Recordemos que un romano podía pedirle a un judío que le lleve durante una milla una carga. Entonces el judío no se podía negar si el romano se lo pedía, así que le dijeron que lleve la cruz, ¿no? Una de las partes de la cruz, mientras el Señor cargaba la otra. Y ahí van camino
a un monte, se le llama Monte de la Calavera, ¿no? Supuestamente porque visto de una vista aérea tiene una forma así como de cráneo, y porque posiblemente sea un lugar donde muchos morían también en la crucifixión. Así que ahí lo llevan al Señor, ¿no? Lo acuestan sobre el madero y empiezan a clavar sus manos y sus pies, ¿no? Es como si escucháramos, ¿no? los golpes del martillo, clavando, ¿no? Rompiendo esas carnes. Y el Señor es levantado entre el cielo y la tierra, para espectáculo de todo el mundo, sin decir una sola palabra. Justamente en la profecía de Isaías, habíamos visto la semana pasada, él decía que como un cordero había sido llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores había enmudecido. No abrió su boca. En ningún momento dijo nada. Así que bueno, hasta acá vemos un poquito detallado lo que es este relato que acabamos de ver en cuanto a cómo el Señor fue agarrado, cómo lo apresaron, cómo lo dejaron solo sus discípulos y cómo lo llevan a crucificar. Ahora vamos a tratar de entender algo. ¿Qué es lo que vemos al mirar la cruz? ¿Por qué? Porque no vamos a pensar que al mirar esa cruz vamos a ver un hombre pobrecito que murió ahí desangrado, ¿no? Como los otros dos que estaban, uno a la derecha y el otro a la izquierda. No pensemos esto de ninguna manera, por la sencilla razón de que si estaríamos mirando eso, estaríamos mirando mal, equivocadamente. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta aclaración de qué es lo que vemos al mirar la cruz? Porque esa es la imagen que el mundo tiene. Cuando se entra a esas grandes catedrales en el mundo, esas grandes iglesias, se ven esas estatuas gigantescas de un Cristo ahí, pobrecito, todo desangrado ahí en la cruz, ¿no es cierto? Es una imagen falsa, porque en primer lugar vamos a decir que nadie de todos los que hizo esas imágenes lo vio colgado en la cruz, ¿no? Como para poder poner para qué lado estaban y cómo estaban y en qué posición, en primer lugar. En segundo lugar, la cruz quedó vacía, no es que lo dejaron en la cruz. En tercer lugar, tampoco estaba en la tumba, ¿no es cierto? Porque el Señor está vivo, resucitó. Por eso lo que quiero aclarar es que tengamos una verdadera imagen de lo que es el Señor Jesucristo cuando miramos la cruz. No lo veamos ahí. Sí podemos ver así a los otros dos que murieron a los costados, ¿no es cierto? Pero no al Señor Jesucristo que murió ahí en el medio. Lo primero que vamos a ver, mire, al mirar la cruz lo único que vamos a ver son dos cosas, pero muy importantes, que las tenemos que saber. Porque para que a partir de ahora, cada vez que miremos la cruz, ya no veamos más a un hombre pobrecito, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es el peso del pecado de toda la humanidad cargado sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que ver es eso. Es el pecado, o sea, cuando en Isaías, en el capítulo 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, acá vemos cómo el Señor Jehová es el Padre, ¿no? Cargó en él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que cargó? En él? El pecado de todos nosotros. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Justamente ahí en la cruz. Para eso tuvo que morir, para cargar mi pecado. No vino a morir por otra cosa, ¿no es cierto? Así que bueno, en ningún otro lado vamos a poder ver la misma maldad encarnada, sino ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque fue ahí donde el pecado cometió su crimen más cruel.
En ningún otro lugar vamos a ver la mismísima maldad encarnada en su totalidad del pecado, si no es ahí en la cruz, cargado sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que tenemos que mirar. Si nosotros vamos al huerto del Edén, por ejemplo, allá al principio, en la creación, vemos como Adán y Eva, por consecuencia del pecado, tuvieron que salir del huerto. ¿Sí? Capítulos más adelante vemos cómo llega el diluvio universal y desaparece la raza humana, excepto 8 personas, por consecuencia del pecado. Un poco más adelante en la historia vemos ciudades enteras como Sodoma y Gomorra que desaparecieron bajo fuego, ¿no es cierto?, por el juicio de Dios, por consecuencia del mismo pecado, ¿verdad? Pero el pecado más grande, por decirlo, la maldad, ¿no?, tan grande del pecado para poder verla en su totalidad. ¿Por qué en su totalidad? Porque todos los pecados de toda la raza humana, de toda la historia de la humanidad, todos sin excepción, todos fueron cargados sobre el cuerpo del Señor Jesús. Entonces lo que vemos al mirar esa cruz, vemos la maldad del pecado en su totalidad sobre una persona justa, sobre una persona santa, sobre una persona que no tendría que haber estado ahí. Pero ahí vemos cargado el pecado. Todos nosotros nos descarriamos. Ahí está. El descarriamiento significa pecado, pecador. Todos nosotros somos pecadores. Mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros, de esos mismos que estábamos descargados. Ahora bien, si, por eso digo, ¿no es cierto?, el pecado en toda la totalidad, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a pecados, es muy, muy extensa. Todos, sin excepción, todos fueron cargados sobre un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando miremos la cruz, no veamos simplemente un hombre pobrecito, veamos en primer lugar un hombre que para poder cargar eso no lo podía haber hecho otra persona. ¿Sí? Solamente Dios podía haber hecho eso, podía haber soportado sobre su cuerpo la carga de ese pecado. Solamente Dios. ¿Sí? Así que si consideramos una simple mentira, si consideramos un mal pensamiento, si consideramos una mala palabra, ¿no es cierto?, vemos que todas esas cosas que nosotros hicimos son consecuencia de que el Señor haya tenido que morir ahí en la cruz. Porque todos esos, para Dios, son pecados. Por eso tuvo que morir Él. No porque Él los haya cometido, porque Él era un hombre justo y santo. Pero yo había cometido esos pecados. Entonces fue a morir por mí, ¿no es cierto? O sea, eso, a mí, haber pecado durante tantos años y seguir haciéndolo, me hace causante de la muerte del Señor Jesucristo. Yo fui el causante de que el Señor tenga que morir ahí en la cruz. Por eso tenemos que tratar de entender lo que es la cruz. Y cuando vemos la cruz no veamos a un hombre pobrecito, ¿no es cierto? Jehová cargó en él todo mi pecado. Ahora bien, si fijamos bien la vista, vamos a tratar de entender algo muy importante. Prestemos atención, son pocos minutos, pero es algo tan importante. Si fijamos bien la vista, vamos a ver algo que es mucho, pero mucho más grande y mucho más profundo que todo ese pecado de toda la humanidad. ¿Saben qué es? Es el amor de Dios. Uno dice, ¿cómo? ¿El amor de Dios ahí? Sí, es el amor de Dios. En ningún otro lugar vamos a ver la grandeza del amor de Dios, sino ahí en la cruz. ¿Sí? Sí. Pensando en lo que es la creación, vemos el amor de Dios, ¿no es cierto? En el universo vemos el amor de Dios, en cada gota de lluvia vemos el amor de Dios. Pero para poder imaginarnos lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, tenemos que correr a la cruz.
No hay otro lugar donde podamos llegar a entender el amor de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ir cambiando esas ideas que tenemos de cuando veamos la cruz, ver un hombre pobrecito ahí muriendo desangrado, ¿no es cierto? Perdón. Ahí es el lugar donde vamos a poder contemplar en su totalidad el amor de Dios. Ahí en la cruz del Calvario. Miren, la vez pasada escuché una historia con un hermano hace un tiempo, de una chica, unos 20 años aproximadamente, que iba circulando por una avenida y cometió dos infracciones, ¿sí? Primero excedió el límite de velocidad y en segundo lugar cruzó con luz roja. Muy bien. La sigue un oficial de tránsito, ¿no es cierto? Le levanta la infracción. Como a los 30 días le llega la citación para ir y presentarse delante del juez. Ahora bien, para sorpresa de ella, no para sorpresa de que el padre sea un juez, pero para sorpresa de ella, ese día le toca presentarse delante del padre, que era juez. Ella decía, no, que me toque cualquier otro menos mi papá, ¿no? Bueno, pero justamente le tocó el padre. Así que bueno, llegó ella, entra a ese lugar, ¿no? La abrazó el padre, la besó, le preguntó cómo andaban las cosas, ¿no es cierto? Empezaron a charlar, ella le preguntó por su mamá, y el padre le dijo que estaba bien. Y él le preguntó por su hijo, por su esposo, porque ella era casada, tenían un nene chiquito, y aparentemente el marido había perdido el trabajo. Entonces dice, mira, la verdad papá, dice, no estamos muy bien económicamente, porque mi marido perdió el trabajo y bueno, estoy yo sola manteniendo todo, así que bueno, estamos muy escasos en cuanto al dinero. Bueno, me hubieses comentado, le dice el padre, me hubieses dicho, no, dice, no te quise decir nada, no, bueno, pero mientras charlaban, resulta que el padre sube al estrado, agarra, ¿no es cierto?, la infracción, la empieza a mirar y le dice, hija, ¿vos cometiste estas infracciones? Y dice, sí, papá, dice, vos cruzaste con luz roja y excediste el límite de velocidad, ¿verdad? Sí, lo hice yo. Bueno, está bien. Entonces, mientras seguían charlando, resulta que el padre agarra una calculadora, ¿no es cierto? Empezó a sacar la cuenta y después de un rato le dice, bueno, mirá, lo que me tenés que abonar, lo que te sale esta infracción son 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, claro, esta chica no sabía si el padre le hablaba en serio, ¿no es cierto? O no, porque justamente le había dicho que había perdido el trabajo el marido. Y bueno, entonces lo miraba y como el padre se dio cuenta que lo tomó medio como un chiste, entonces le dice, bueno, mira, lo que puedo hacer es dártelo a pagar en 4 veces para que no te sea tanta carga, ¿no es cierto? Que sé que estás en este momento, tu marido perdió el trabajo, así que en 4 veces lo podrías pagar, los 20.000 pesos, ¿sí? Y ella le dice, pero papá, dice, yo soy tu hija. Y él le dice, sí, ya sé, yo soy tu papá, pero en este momento soy tu juez, ¿sí? Quiero hacerte otra vez una pregunta, dice, quiero que me lo responda. ¿Vos cometiste las infracciones o no? Sí, dice, yo las cometí. Bueno, listo. Entonces, ella empezó a decirle, pero papá, escúchame, estamos nosotros dos solos, agarrá la hoja, la rompes y ya está. Y no, disculpame, yo no sé si vos me conocés a mí, dice, pero yo estoy trabajando en este momento, ¿y sabés cuál es mi trabajo? Hacer cumplir la ley. Y para eso vos estás acá y para eso yo estoy acá, para hacer cumplir la ley. ¿Vos cometiste las infracciones? Sí, las cometí. Bueno, entonces tengo que hacer cumplir la ley. ¿Sabés cuál es la ley? Que la cumplas, que vayas y pagues la infracción que cometiste. Entonces la chica llegó un momento que
al ver que el padre le hablaba de esa manera, no, se empezó a llorar desconsolada, diciendo, pero papá, no tengo cómo pagarle yo. Bueno, claro, el padre, al verla, ¿no es cierto?, así desconsolada, bajó del estrado, bueno, la abrazó, entendió la situación en la que estaba viviendo esta chica, y le dice, hija, ¿qué, papá? Bueno, vos cometiste las infracciones. A cada rato le preguntaba. Tenía que estar ella más que él seguro de lo que había hecho. ¿Vos cometiste las infracciones? Sí, las cometí, papá. Bueno, hay que pagar. ¿Vos no tenés plata para pagar? Entonces él en ese momento agarró, se metió la mano en el bolsillo, sacó la plata y le dijo, mirá, acá está la plata. Andá y pagá. Tu deuda ya está cancelada. Pero tenés que entender algo, que si la infracción la cometiste, pagar, hay que pagar. Porque eso es hacer cumplir la ley, ¿no? Y pensando un poco en esta historia, ¿no es cierto? Exactamente eso fue lo que Dios hizo conmigo. Por una sencilla razón. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, en el capítulo 2 de Colosenses, la Biblia me dice que había un acta de decreto que me era contraria, ¿no es cierto? Donde en esa acta de decreto figuraban todos y cada uno de los pecados que yo cometí en toda mi vida, detalladamente, uno por uno. Y según Dios, eso me hacía a mí culpable de muerte. ¿Sí? La única manera de pagar era con la muerte. No era una cuestión de dinero, era con la muerte que yo tenía que pagar. ¿Por qué? Y porque estaba estipulado por Dios que la paga del pecado es la muerte eterna. La muerte es la separación de Dios, el infierno eterno. Esa es la paga del pecado, era la muerte. Entonces Dios, estando allá arriba en su estrado, por eso lo asemejaba a la historia, ¿no es cierto? Viendo mi condición, bajó y me dijo, Pichón, ¿cuál es tu deuda? Y yo le dije, Señor, mi deuda es impagable. No es cuestión de plata, no es cuestión de nada. Simplemente yo tengo que morir por ser un pecador. Esa es la deuda que tengo que pagar. Entonces él me abrazó y me dijo, mirá, yo ya pagué por ti, allá en la cruz del Calvario, con la muerte de mi hijo. Así que a partir de ahora tu deuda está cancelada. Y al mirar la cruz, yo no puedo dejar de ver la grandeza del amor de Dios que lo impulsó a bajar a este mundo para venir y ocupar mi lugar en la cruz. Así que ahora, cada vez que miro la cruz, no puedo ver a un hombre pobrecito, no. En primer lugar, veo mi maldad cargada sobre él. Y en segundo lugar, veo su amor desparramado sobre mí, salvando mi alma de la condenación eterna. Hermanos, esa es la visión que tenemos que tener de la cruz. No veamos más un hombre pobrecito porque no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día y tenemos que entender que hoy está con nosotros. Y en este mismo momento está al lado de cada uno de nosotros, no mío, al lado de cada uno de nosotros. En este mismo momento el Señor. Por eso terminábamos la semana pasada con una conclusión. El Señor está llamando a la puerta de cada corazón. Y si alguno oye mi voz, en este momento está hablando el Señor y le dice, si estás escuchando, si estás entendiendo, si querés librar tu alma del infierno, de la condenación, aprovecha ahora. Aprovecha ahora. Nunca sabemos si va a haber otra oportunidad o no. Nunca se sabe. ¿Quién sabe cuántos años puede vivir en este mundo? Nadie. Entonces, tenemos que aprovechar eso. Así que, hermanos, tomen esta decisión muy sabia, porque no depende solamente un poco de tiempo que vivamos acá en este mundo, sino está dependiendo de la eternidad, ¿sí? Me gustaría terminar con la salutación
que le hace el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ahí en la segunda carta, donde le dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar compartiendo otro mensaje, pero ya no de la cruz. Lo que pasó después de aquel domingo glorioso de Pascua, cuando apareció el sepulcro vacío, la piedra corrida. Que el Señor los bendiga.